It's nice to see you again. I'm George, who makes English easier in this your channel, Le Magnus College. In today's video, I'm gonna show you 10 idioms, 10 idiomatical expressions we should know if we speak or learn English. Y sí, amigos, en el día de hoy les traigo 10 expresiones idiomáticas que en inglés las conocemos como idioms or idiomatical expressions. An idiom is an expression that doesn't exactly mean what the words say. O sea, que no existe una correspondencia en lo que estamos leyendo y el significado que realmente tiene esta expresión idiomática. However, these expressions are really used worldwide. So if you are speaking English or if you are learning English, you should know them for sure. Veamos entonces 10 expresiones idiomáticas, pero 10 de las más comunes en inglés. Number 1. People in glass houses shouldn't throw stones. That's right. People in glass houses shouldn't throw stones. Esta frase lo que significa, esta expresión idiomática, lo que significa es que las personas que tienen el techo de cristal, por ejemplo, no deberían lanzarle piedras a otra persona porque realmente nosotros tenemos que saber lidiar con nuestros propios problemas, nuestros propios asuntos para poder después criticar a otros, ¿ok? Deberíamos mirarnos realmente nosotros mismos para poder criticar a otros. Number 2, fall on your feet. That's right, fall on your feet. So, fall on your feet means to be in good condition or in a good situation after having a bad or difficult experience. That's right. O sea, es estar en una buena condición, en una buena situación después de haber pasado por un momento, por una dificultad o por una experiencia muy mala. Number 3, a piece of cake. That's right, a piece of cake. No significa un pedazo de pastel. Ok, de cierta manera significa un pedazo de pastel, pero esta frase tiene otro significado como frase idiomática. En este caso, cuando decimos a piece of cake, es something that is very easy to do. Okay? Es algo que es muy fácil de hacer. Number 4, apple of my eye means someone very special and precious to me. Alguien muy especial y muy preciado para mí. Un ejemplo podría ser, she's the apple of my eye. Okay? She's the apple of my eye. No quiere decir que ella sea la manzana que tengo en uno de mis ojos, okay? Sino que para mí es como muy especial, es como muy preciada, okay? Number 5, and it's the following expression, by heart, okay? By heart. This expression means when something is completely by memory, okay? So, by heart es de memoria. Si estamos en un contexto escolar y les digo, okay, you have to learn the exercise by heart. O sea, tienen que aprenderse el ejercicio de memoria. That's it. Number 6, music to my ears. That's right, music to my ears. This idiomatical expression means that when something is music to your ears, or someone has music to your ears, it's because you're very happy to hear that. That's right. You're very happy for hearing that. That's what it means. Music to my ears. O sea, cuando algo es música para tus oídos, significa que realmente estás feliz por escuchar eso que acabas de escuchar. Out of your mind. It's number 7. Out of your mind. Okay. Literalmente significa estar fuera de tu mente, pero si vamos realmente al contexto como tal, al significado que tiene como frase idiomática,
significa, or it means not to be thinking clearly, okay? To suggest absurd ideas and suggestions. Se refiere a alguien que no está usando su mente de manera racional. Number 8, people person, okay? People person. And it refers to someone who is friendly and enjoys meeting and talking to people. O sea, se refiere a alguien que realmente es amigable y se divierte compartiendo, hablándole a otras personas, ¿ok? Eso es a people person. Number 9, walking on air. That's right, walking on air. That's right. It means that you feel really joyful. It means that you are really joyful. Okay, that you feel really happy for something or for someone. So it's like feeling so happy that you think you can float. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. That's right. That's number 10. Okay. Camina una milla en mis zapatos, literalmente. Pero realmente esta expresión va mucho más allá. O sea, el significado que encierra es mucho más fuerte. Walk a mile in my shoes means that don't criticize me. So before, try to know what's happening with me. Try to understand my situation. So put on my shoes, walk a mile in my shoes, and you will see, you'll realize by yourself. Tenemos que tener esto que se llama empatía en muchas ocasiones, donde realmente se nos hace fácil criticar a los demás cuando realmente no estamos en sus zapatos. O sea, ponte en mis zapatos primero, ve la situación en la que estoy y después, entonces habla de mí, entonces después critícame o ayúdame. Eso es lo que significa walk a mile in my shoes. So this is a deck dog. That's right, this is another idiom. Okay, deck dog. It means that asunto resuelto, todo terminado. It has been everything for today, okay? These are some idiomatical expressions which are of great importance for people who are learning English. Anyway, I'm going to share with you some information about some other idioms which are of great importance to you in the description of this video. That's right. As usual, subscribe to the channel, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y déjenme sus comentarios, denme like si realmente les gusta el video y también me pueden seguir en Instagram, Facebook. That's right. It has been everything for today, and that's all. Bye bye. See you around.